Buenas tardes, hermanos. Tomen su lugar, está bien. Los invito a que cierren sus ojos. Vamos a orar por la palabra de esta tarde. Amado y bendito Padre, cuántas gracias te damos porque nos permites estar reunidos de nuevo, permites a tu iglesia seguirse congregando en este lugar y recibiendo de tu palabra, Padre. Abre nuestro entendimiento espiritual y nuestro oído espiritual para que recibamos esta palabra en nuestras vidas y no se quede solo en sabiduría, sino que lo apliquemos en nuestras vidas, siempre para tu honra y tu gloria, amado Padre. Que seas tú hablando a través de mi vida, a través de mis labios, Padre, para que todo lo que se hable aquí venga de ti y no venga de palabra humana, Padre, sino que todo sea de ti para tu iglesia. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estaba viendo, hermanos, en un video, un testimonio de un hermano misionero. Como saben, pues los hermanos misioneros se dedican a estar viajando en el mundo y a compartir la palabra de Dios. Entonces, este hermano ya había viajado a varios países y viajaba, vamos a poner un ejemplo, ¿no? No lo sé, viajaba a España y se llevaba Biblias en español, ¿no? Y se las compartía a quienes compartía. Y en uno de sus viajes misioneros le tocó ir a un país árabe y llevaba sus Biblias, ¿no? Escritas en árabe. Entonces dice que llegando ahí a la aduana, pasó con su caja de Biblias, llevaba varias obviamente, y le dijeron, no, pues esto no pasa, estos libros no pasan, ¿no? No te los puedes pasar. Y él se quedó, ¿pero por qué, no? No está permitido. Pásate tú, pero las Biblias no. Y ya dice que el hermano se pasó, iba bien triste, se fue al lugar a donde iba a dormir, bueno, durante la tarde hizo ahí algunas cosas, y él estaba un poco, pues sí, triste en su corazón porque iba a compartir la palabra de Dios, pero no les iba a poder dejar esa palabra para que ellos pudieran seguir hablándola más o escudriñándola más adelante. Entonces dice que ya llegó la tarde, llegó a su casa, dice que era un estacionamiento como de esos tipo bahías, ¿no? Que son circulares. Se estacionó de un lado y cuando iba a cruzar hacia el otro lado para el edificio donde iba a hospedar, venía un camión a lo lejos y venía bien rápido, bien rápido. Entonces dice que él lo vio y no sé si les ha pasado que viene un carro y dicen, no, mejor me espero a que pase, ¿no? Entonces, pues dice el hermano que se esperó. Entonces, efectivamente, el camión de la basura pasó rapidísimo y dice que al momento que dio la vuelta en esa curva, tiró la basura, ¿no? Se cayó la basura enfrente de él. Y dice, para mi sorpresa, eran las Biblias, ¿no? Entonces, me causó impacto eso porque fue un testimonio, no es algo que se cuente así nada más, fue algo que pasó. Y pues con esto podemos ver que Dios tiene el control de todo, ¿no? Todo lo tiene bajo su control y justamente de eso va a ser el tema del día de hoy. Dios tiene el control de los tiempos. Vamos a la Eclesiastés, por favor, hermanos, del 1 al 13. Vamos a leerlo alternadamente. Comienzo yo en el versículo 1, ustedes en el 2. Así lo leemos y nos unimos en el último, en el 13, nos unimos todos. Eclesiastés, capítulo 3, versículos 1 al 13. Glorifique el nombre del Señor cuando lo tenga listo, hermano. Dice la palabra de Dios así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar.
¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Juntos, hermanos, dice, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Qué bonitas palabras. Ya terminamos, hermano. Dice que debemos tener sabiduría espiritual. Debemos tener sabiduría espiritual para saber cuándo hay que hacer una o cuándo hay que hacer otra cosa. Sin embargo, también también podemos leer a través de la palabra de Dios que Él tiene el control de todo. Y hay tiempo para una cosa, hay tiempo para otra cosa, pero Él lo tiene bajo control. En el versículo 10 nos dice, de lo que acabamos de leer, dice que nos ha dado en qué vamos a ocuparnos toda la vida. Nosotros no somos el amo de nuestro destino, sino que Dios tiene el control de todo y ya ha dispuesto todo para nuestras vidas. Entonces, ¿qué será el tiempo que Dios nos da? ¿Cómo podemos saber qué es este tiempo que Dios nos da? El tiempo que Dios nos da es un fragmento de la eternidad para que lo administremos en esta vida para la gloria de Dios. Ahí dice el versículo 2, dice, hay tiempo para nacer y tiempo para morir. ¿Alguno de ustedes le preguntaron en dónde quería nacer? Pues no, yo creo que no. Yo no le dije al Señor, Señor, yo quiero nacer en las lomas, ¿no? O nacer por el año, no sé, en el año 2000, donde todavía existía el Nintendo 64, que es una consola que me gusta mucho a mí, y donde todavía no teníamos que pagar por desbloquear nuevos niveles, ¿no? Es un chiste millennial para... o a quién le dieron a escoger dónde nacer o ser hijo de quién, ¿no? No le dijimos a Dios, yo quiero apellidarme Musk, Elon Musk. No, simplemente Dios ya tenía el control y nos puso en donde debemos estar de acuerdo a su plan perfecto para cada una de nuestras vidas. Entonces, pues nadie detiene los planes perfectos de Dios. Hay algunos maestros de la Biblia en otras iglesias, he escuchado, o que dan doctrinas en donde dicen que decretes, ¿no? Decreta algo y te será cumplido, pero decrétalo así con todas tus fuerzas, lo crees y te va a ser concedido, ¿no? Dicen, no sé, yo decreto que voy a encontrar trabajo mañana, o yo decreto que voy a comprarme un boleto de la lotería y me voy a sacar el premio mayor. Pero hasta en eso tiene el control Dios, porque nosotros debemos pedirle en oración y lo sabemos. Y Él decidirá si en su plan perfecto y en su misericordia nos atiende a nuestras oraciones o nos guía cómo debemos hacer las cosas para que sea conforme a su voluntad. De hecho, estas personas dicen, yo lo decreto y hasta le cuentan a Dios, ¿no? Yo lo decreto a la 1, a las 2 y a las 3 y se cumple, ¿no? Pero pues no. Solo Dios dispone de esos tiempos y pidamos siempre en oración para que sea cumplido los deseos de nuestro corazón, lo dice su palabra. Siempre en su plan perfecto. Vamos a ver ahí en la palabra, en Hechos capítulo 1, en el versículo 6. Téngalo ahí a la mano, hermano. Yo lo leo, nada más téngalo a la mano. Hechos 1, versículo 6. Dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Le preguntaron así porque ellos sabían que Dios había prometido que iban a reinar. Aunque Dios se refería al reino eterno, ellos al estar bajo el yugo de Roma, ellos estaban bajo ese yugo, querían saber si serían librados ahí en ese momento porque Jesús estaba ahí. ¿Y cuándo exactamente, no? Por lo que Jesús les dice, y sigo leyendo en Hechos 7, dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que ellos querían saber cuándo, ¿no? Así la fecha exacta, así dinos día, mes y año y la hora exactamente, ¿no?
Pero le dijeron, ¿lo harás ahora mismo? Jesús les quiso decir que no es de ustedes saber el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Él tiene autoridad independiente, Él es soberano y no les toca conocer ni las razones que solo al Padre le competen. Porque a lo mejor si se las decían no le iban a entender o son cosas que Dios ha determinado que solo Él las sepa. Él nos da a conocer a través de su palabra lo que quiere que conozcamos y hay que estar atentos a eso. Dice, Dios destinó en su única potestad y libertad de actuar para hacer esas cosas en su tiempo, cuando Él lo decida. Es como cuando un padre de familia ve que se porta mal su hija, ¿no? Y le dice, oye, pórtate bien, y lo reprende. No va con la vecina y le dice, oiga, ¿qué cree que mi hija se está portando mal? ¿Cree que la pueda regañar? Pues no, ¿no? Uno tiene autoridad sobre sus hijos y los reprende para que corrijan sus caminos. Entonces, no sé si les llegó a pasar que estaban caminando con su hijo, bueno, yo era el hijo en ese momento, y te portabas mal y le decían a la señora que iba pasando por ahí, lléveselo, se porta mal. Y la señora decía, sí, sí me lo llevo, y yo me espantaba, ¿no? Ay, se me va a llevar. Y digo, yo decía así, ¿no? Y de repente en algún momento lo hice con mi hija también. Y la señora dijo, sí, sí me la llevo. Y yo no se la lleve. Pero nosotros pues realmente no le pedimos permiso a las demás personas para reprender a nuestros hijos. Lo hacemos porque tenemos esa autoridad o esa potestad de Dios para hacerlo. Así nuestro Padre con nosotros, Él tiene la potestad de poner los tiempos y todo en nuestras vidas para actuar, para que su voluntad sea cumplida. No sabemos ni nos compete saber fechas que Dios cumplirá en algún momento. Por ejemplo, la segunda venida de Jesús. Hay personas que ya han dicho, no, pues llegará tal día, tal fecha, es más, hasta tal hora, ¿no? Y ahí están ya, yo me los imagino así parados, ya vestidos de blanco y esperando ahí a que venga Dios. Y pues no llega, ¿no? No llega Jesús. Entonces, estas son cosas que solo le competen no que le competan, solo Dios las sabe. Dice su palabra que ni los mismos ángeles saben cuándo será ese tiempo. ¿Debemos estar listos cuando llegue? Sí, debemos estar todo el momento listos. Sin embargo, no sabemos cuándo será ese momento. Eso es de Dios y Él tiene el control perfecto para eso. Y el tiempo perfecto. Hay, por ejemplo, hace tiempo ya yo vi en National Geographic, salía un programa que decía cómo era Jesús, ¿no? Físicamente, cómo era su rostro, y empezaban incluso a sustentarlo con la Biblia, ¿no? Y decía, pues sí dice eso la Biblia, ¿no? Daban incluso las características físicas y así, pero no es que algunas cosas nos interesen más que otras, o que algunas cosas nos vayan a edificar más o vayan a hacer que creamos más en Dios. Simplemente hay cosas que pues no es necesario saberlas para creer que hay un Dios y que Él está sobre todas las cosas. Aunque sí sabemos por la palabra algunas características, ¿no? Por eso lo que leíamos ahorita decían los discípulos, le decían, Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Pero Él decía, a mí no me pregunten eso es del Padre, porque Él es soberano, Él sabe cuándo y por qué. Vamos ahora a Efesios capítulo 1, del versículo 9 al 13, hermanos. Dice Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios nos revela las cosas que Él quiere, y estas se cumplen sí o sí porque Él es Dios, se van a cumplir porque Él ya las dijo. Un misterio es algo que estaba escondido, pero nos fue revelado a través de su beneplácito, dice aquí la palabra, o según su deseo, porque así lo quiso Él quiso revelárnoslo y por eso, ¿no? Por un propósito, porque Él lo quiso. Y sigue leyendo en Efesios 1:10. Les voy a leer otra vez el 9. Dice, dándonos a conocer su misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, dice el 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispersión del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, que ya no habría separación entre dos pueblos, judíos y no judíos o gentiles, sino iba a ser un solo pueblo, el pueblo de Cristo.
en la dispersión, o sea, en la administración que hace Dios para dispersar y que tiene todo el tiempo, todo el... que Él puede hacer lo que quiera con el tiempo. Que no se le escapa nada a nuestro Dios y no se le sale nada de control. Es decir, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo se cumplió según el control extraordinario de los tiempos de Dios al que servimos. Él tiene dominio sobre todo eso, ya lo tiene controlado y nosotros lo único que tenemos que hacer es descansar y confiar que Él tiene ya todo el control y todo planeado y se cumplirá. Amén, hermanos. Al final, en el versículo 11, 12 y 13, si me ayudan a leerlo, por favor, hermanos, dice así: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En ocasiones nos hemos preguntado así de, híjole, Señor, ¿por qué no te conocí antes, no? Yo conocí al Señor por ahí de mis 22 años más o menos. Y sí me llegué a hacer esa pregunta. Yo dije, híjole, Señor, ¿por qué no te conocí antes? ¿Por qué no te mostraste a mi vida desde niño? Y el Señor así de, ¿no? ¿No me estaba mostrando? Pero Él tiene los tiempos para que cada uno de nosotros aceptemos y empecemos a vivir una vida con Él. Entonces, pues a veces no se pongan tristes porque digan, ¿por qué no hice esto antes, no? ¿Por qué no conocí a Dios antes? ¿O por qué no conocí a mi pareja antes, no? A lo mejor juntos habríamos servido al Señor desde hace mucho tiempo y hoy le serviríamos mejor, ¿no? No lo sabemos, Dios tiene el control. En Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por ejemplo, he escuchado que algunos hermanos dicen que Jesús no nació el 25 de diciembre. Esa fecha, pues sí, se estableció por los hombres, pero la fecha exacta de cuándo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, a lo mejor tendríamos que escudriñar bastante la palabra para ver. Los eruditos, los que ya han estudiado esto, estaba leyendo que dicen que Jesús nació realmente entre marzo y junio. No lo sé. Es como algunos hermanos cuando les preguntan su edad, ¿no? Hermana, ¿cuántos años tiene? 30. Ayer estábamos festejándole su cumpleaños a mi prima. Ella es más grande que yo. Yo tengo 32 años. Entonces, me acuerdo que ayer llega el mesero que nos estaba atendiendo y mi hermana le dice, oiga, es que venimos a festejar a mi prima, ¿no? Dice, sí, a ver, denme su IFE. Ya mi hermana le da su IFE y el mesero se le queda viendo así. No sé si mi hermana se imaginó a lo mejor que estaba viendo cuántos años tenía o además de la fecha. Y mi hermana le dice, tiene 30. Entonces, realmente la fecha, voy a decirlo así, hermanos, déjenme ponerlo así, la fecha no es de cuándo nació Jesús, no es tan importante. Lo importante es que nació y que vino a dar su vida por nosotros y a limpiar nuestros pecados. Entonces, este hecho sucedió y Dios envió a su Hijo al mundo a rescatarlo, a todos los que en Él creen. Dice Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ya lo cantábamos ahorita, ¿no? Abba Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, gloria a Dios porque somos herederos de Dios por medio de Cristo. Y hablando un poco de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Dios tenía preparado también ese tiempo y cómo llegaría ese Salvador en ese momento. Vamos ahora, hermanos, a Lucas 1, Lucas capítulo 1 del versículo 26 al 29.
Ahí nos narra la historia de cómo es María, cómo se le anuncia a María que quedaría embarazada, llena de gracia, ¿no? Del favor de Dios. Dice Lucas 1, 26 al 29. Leámoslo juntos, hermanos. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Ella decidió tener al Salvador, lo decidió Dios. Ella, aquí dice, ¿no? Ella se turbó, ella se sorprendió en gran manera. Eso es lo que significa, busqué y significa turbar, es sorprenderse en gran manera, ¿no? Entonces, ella se sorprendió por sus palabras, por las palabras del ángel. No captaba a lo mejor lo que el ángel le estaba diciendo. Yo me la imagino así de, pues, ¿por qué el ángel me dijo esas palabras, no? O ¿por qué me está hablando así? Ahora, también, si María hubiera tenido el concepto en que muchos la tenemos hoy, seguramente su reacción hubiera sido muy diferente, ¿no? No se hubiera turbado, a lo mejor hubiera dicho: ay, te tardaste, Gabriel, apenas llegaste, ¿no? Pero Dios sabe en qué momento y cuándo y cómo decir las cosas también a sus siervos, ¿no? Así es que estemos atentos a la voz de Dios. Y dice, sigue diciendo en Lucas, en el versículo 30, del 30 al 38, dice así: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María le preguntaba al ángel cómo sería eso, ¿no? Al escucharlo decir: vas a tener un hijo, ella decía: pero pues, ¿cómo, no? En el 34 le decía: ¿cómo? Es decir, María seguía como con ese pensamiento de, pues, ¿por qué me estás diciendo esto si pues yo no he estado con un hombre y cómo voy a tener un hijo? Y me imagino al ángel Gabriel así viéndola, ¿no? Así con sus alitas. Así. Ay, María. Pero María fue entendiendo y al final ella reconoce lo que, incluso el ángel todavía, a pesar de las preguntas y todo, se las respondía. En el 35 le responde. En el 35, en el versículo 35 que acabamos de leer, le responde y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿no? Se lo explica. Y entendió María que aquel hijo iba a ser grande, porque le dijo: este será grande. Y le dijo el ángel: será llamado Hijo del Altísimo. Entonces María no asumió hacerse grande porque le había hablado un ángel o porque le iban a hacer el Salvador, o porque había sido escogida dentro de todas las mujeres que había en ese momento de la tierra, ¿no? Sino que simplemente dejó eso de ser grande a quien el ángel le dijo que iba a ser grande, que es a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos una vez más cómo cumple Dios su propósito y en el tiempo siempre. Y bueno, hermanos, ya para finalizar, y como conclusión de todo esto que acabamos de ver, para que se les quede bien grabado, que lo importante de este mensaje es que Dios tiene el control sobre todo. Vamos a leer Salmos 139, versículo 13. Acompáñeme, hermano.
Indíquenme cuando lo tengan listo. Salmo 139, versículo 13. Dice así, todos juntos, hermanos. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Qué bonito, ¿no, hermano? Que dice, mi embrión vieron tus ojos, ¿no? O sea, y en tu libro ya estaba escrito todo lo que yo iba a hacer, y no faltó una sola cosa de las que tú pusiste que yo sería. Dios eligió, como ya les comentaba al principio, cómo, cuándo nacemos y también cómo y cuándo vamos a morir. Y tanto la una como la otra están en manos de Dios. Y todo, pase lo que pase, en ese intervalo de tiempo en el que nacemos y en el que morimos, ya lo tiene controlado Dios para nuestras vidas. Decía el rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 4, versículo 35. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿No? Hasta el rey Nabucodonosor, después de esa locura que tenía, reconoce a Dios y dice, pues es que no hay nadie que detenga a Dios. Si Él dispone a hacer algo, lo va a hacer. Cuando Dios tiene la voluntad de hacer algo en ese tiempo, con ese propósito, no va a haber quien lo detenga. No va a haber quien diga, ¿qué haces? ¿No? A nosotros sí podemos empezar a hacer algo, ¿no? Estamos construyendo a lo mejor o remodelando nuestra casa, ¿no? Y llega el gobierno, ¿y qué haces? Y nos tenemos que detener, ¿no? A Dios no hay quien le diga, ¿qué haces? Él lo hace porque Él es soberano. ¿Debemos entonces, hermanos, cruzarnos de brazos y esperar a que las cosas pasen? Pues no, tampoco, por supuesto que no. Pero sí debemos llevarnos que de esta enseñanza a someternos con mansedumbre y reverencia al Señor, al control soberano de Dios en nuestras vidas. Vamos a leer también el Salmo 34 y apártese también el Salmo 31 por ahí. El Salmo 34:1, vamos a leerlos todos juntos. Dice así, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Que así sea, hermanos, que su alabanza esté siempre en nuestra boca. Que todo el tiempo bendigamos a nuestro Señor. Y el Salmo 31:14 dice, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. En tu mano están nuestros tiempos, Señor. Y que lo creamos así, hermanos. Este es el Dios al que servimos y el que nos hace descansar en su seguridad y en su poder. Amén, hermanos. Por último, ahora sí es lo último, esto es para todos los hermanos y también para las personas que Dios busca, porque Dios busca a todos, a que todos se conviertan a Él. Dice, Dios nos trajo aquí, hermanos. Hoy estamos aquí por un propósito. Dios te trae aquí a que escuches su palabra y Dios, que maneja el tiempo, hoy te está dando la oportunidad de venir a Cristo y arrepentirte en fe. Dice la segunda carta de los Corintios en el versículo 6, dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Este es el tiempo de Dios, hermanos, este es el tiempo aceptable de Dios. No tenemos idea de lo que va a pasar con nuestras vidas el día de mañana o al rato, pero lo que sí sabemos es que hoy estamos escuchando su palabra y hoy nos está llamando Dios a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. No desperdicies la oportunidad que Dios te está dando en este momento, que es el tiempo aceptable. Gloria a Dios, hermanos. Amén.